Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es André Mota y este es mi proyecto, actividad de la materia Tratados y Organismos Comerciales Internacionales. Cabe mencionar que en este curso aprendí muchísimas cosas, las cuales me gustaría compartir con ustedes. Primeramente, ¿qué es un tratado internacional? ¿Cómo puedo definir qué es? Vaya, ya que es una de las preguntas que primeramente me empezaron a rondar al momento de entrar a este curso, debido a que mi información sobre qué eran, qué tipos hay, qué son, vaya. Era pero muy limitada en donde aprendí que según el Ministerio de Asuntos Exteriores de España y la Unión Europea, un tratado internacional es un acuerdo celebrado por escrito, y en este caso tiene que ser de manera escrita, no puede ser de manera oral, entre dos o más países sujetos al derecho internacional, ya que es la base en la cual pueden basarse los países para poder celebrar este tipo de tratados, dando los mismos beneficios a ambos países bajo los estándares del derecho internacional. Cabe mencionar que hay miles de tipos de acuerdos internacionales, pero aquellos que podemos destacar son los acuerdos comerciales, como los tratados de libre comercio, en donde resalta mucho el Telecán, que hoy en día es el TEMEC. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte es uno de los tratados más importantes en la historia de México, debido a que este tratado, vaya, es uno de los tratados que le abrió las puertas a México a un mercado prácticamente global, ya que antes la economía de México era una economía pero demasiado cerrada, la cual con la llegada de este tratado en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari le dio un giro de casi 300 historia, ya que al momento de hacerse oficial este tratado, se rompen las barreras comerciales que había entre México, Estados Unidos y Canadá, que al crearse este tratado, si mal no me equivoco, se rompen las barreras arancelarias y no arancelarias y se permite un comercio de mercancías, la cual prácticamente no contaría con un arancel, sino que el arancel vendría siendo exento y gracias a esto prácticamente ayudó a que la economía de México creciera de una manera pero muy importante. Otro de los tratados que podemos resaltar son los acuerdos de paz, como el Tratado de Kadesh. El Tratado de Kadesh, en este punto podríamos decir, es uno de los tratados más antiguos a nivel histórico, debido a que tiene el antecedente según la Organización de las Naciones Unidas, en este caso la ONU, que es uno de los acuerdos más antiguos, incluso el primer tratado en la historia de la humanidad, en donde es un acuerdo entre los egipcios que estaban bajo el mando de Ramsés II y los hititas, que en esos tiempos los egipcios y los hititas estaban en guerra y al, al llegar a este tratado, bueno, a este acuerdo de paz, se, se plasma sobre una placa de cobre el que ya no se iban a atacar y que iba a haber una armonía entre ambas civilizaciones, la cual marcó un punto muy importante en la historia de ambas civilizaciones. También podemos destacar los acuerdos sociales, que son los acuerdos que tienen un objetivo social, los acuerdos económicos, entre muchísimos otros, en donde se pueden dividir en distintos tipos. Los acuerdos unilaterales, que de manera general podemos identificarlo como un acuerdo donde solamente participa un solo país. Un ejemplo un poquito más fácil de entender vendría siendo que, como en estos casos, no se puede hacer un acuerdo entre un solo país, si no sea un programa o una ley. Vendría siendo un tipo de acuerdo donde participan dos países, pero solamente un país estaría proponiendo una solución al otro país. En este caso, podríamos
fácilmente representarlo como una manera en la que un país ayuda a otro sin recibir nada a cambio. Donde cabe mencionar que este tipo de acuerdos son muy raros de ver, ya que como lo mencioné anteriormente, normalmente en los tratados internacionales participan dos países o más. Los acuerdos bilaterales, que de estos tipos de acuerdos los podemos diferenciar muy fácilmente con la inicial B. La inicial B la podemos relacionar con el número 2, en donde estos tratados se destacan porque son dos países en los que están participando en el tratado para buscar un objetivo común, en donde podemos destacar el acuerdo bilateral de México y Canadá, al igual que Costa Rica. A diferencia del tratado unilateral, podemos poner el mismo ejemplo de las personas. En este caso, un acuerdo bilateral sería en donde la persona A y la persona B están teniendo un problema que puede ser, no sé, ponle tú que económico, social, político, cultural, incluso comercial, en donde la persona A le propone a la persona B el de vista y la persona B le puede proponer a la persona A otro punto de vista, la cual puede ayudarlos a llegar a una solución que ponga fin a esa situación en base en base al puedo ofrecer una persona y la otra persona. Y finalmente puedo destacar los acuerdos o tratados multilaterales, que son los acuerdos que podemos diferenciar con la inicial multi, que son tratados donde participan tres o más países, en donde podemos decir que es la Organización Mundial del Comercio, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio y el Telecán. En estos tratados son un poquito más difíciles de llevar a cabo debido a que prácticamente son tratados en donde se, son más difíciles de que se lleven a cabo debido a que como son muchos países los que están participando, es un poquito más difícil de llegar a un acuerdo común, ya que prácticamente, si tomamos el ejemplo de las personas otra vez, los tres personas que estén participando en ese tratado tienen que llegar a un punto intermedio el cual pueda ser de mucha ayuda para cubrir las necesidades que tengan las tres personas o incluso que los tres salgan beneficiados de la misma manera. También aprendí mucho acerca de la OMC y el GATT, que como lo habíamos mencionado anteriormente, la OMC es la Organización Mundial del Comercio y el GATT es el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio, en donde conocí de manera general cuáles eran algunas de las principales funciones de ambas instituciones. Lo que me pareció muy interesante, debido a que son organismos internacionales de gran importancia, al igual que también aprendí mucho acerca de las principales diferencias que caracterizan a la OMC y al GATT, ya que es importante aprender los puntos que diferencian a una organización de la otra, ya que el principal objetivo de la OMC es ayudar a los países en desarrollo y especialmente a los países menos adelantados a aumentar su capacidad productiva y reforzar la infraestructura relacionada con el comercio. Y el GATT, a diferencia de la OMC, su principal objetivo es reducir los gravámenes y restricciones al comercio de mercancías. También uno de los puntos que me pareció muy interesante es que hay que mencionar que el GATT se fundó primero que la OMC en el año de 1947, lo que nos muestra que la OMC es la organización sucesora del GATT o que se tomó como referencia al GATT para crear la OMC y de ahí cubrir los errores que tenía este organismo internacional. Me parecieron muy interesantes estos temas, ya como punto final. Me pareció muy interesante debido a que yo realmente no conocía mucho sobre estos temas y al momento viendo en base a videos, entrevistas, etcétera, 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 empezar a conocer estos tratados, estos organismos, y los cuales realmente tienen una influencia muy grande en el comercio actual,
y en y y debido a que prácticamente son organismos que pueden incluso ser independientes del comercio y debido a que en este caso, perdón, son organismos que pueden regular ciertas leyes, ciertas cosas. Espero que les haya gustado mi video y muchísimas gracias. Espero que estén muy bien.